que quiero hacer es una pequeña presentación de la base de datos sobre la vihuela que he publicado en el Internet para darles una idea de cómo funciona, qué contiene y cómo usarla. Es el fruto de muchos años de trabajo que empezó hace unos 30 años como una base de datos para mi propio uso, que desde entonces se ha ido creciendo, expandiendo y se ha convertido en un sueño de intentar reunir en un solo sitio todo lo que se sabe de la vihuela y su música. El primer problema que tenía a la hora de construir esta base de datos, de convertir un montón de información suelta en algo sistematizado, era la organización. Y al final llegué a un plan que ahora vamos a compartir la pantalla y que les presento la idea. El presente diagrama refleja el contenido de la base de datos. Las partes verdes representan la mayoría de la información primaria y las partes azules las partes secundarias. O sea, en un principio nos interesan los instrumentos, las vihuelas, las personas que las tocaban, que las hacían, que les tenían en sus casas y la música que se tocaba en estos instrumentos. Obviamente, en el siglo XVI, cuando el instrumento vivía, lo que proporciona más información son documentos escritos con más información. Y últimamente, bibliografía moderna que explica varios elementos de la vihuela y una discografía para que hoy en día uno puede escuchar la obra que quiera. Y las flechas reflejan las interrelaciones que he creado en la base de datos para que los documentos, por ejemplo, pueden referirse a las vihuelas o a las personas, la bibliografía a los 3 elementos, y se van informando el uno al otro, y hemos intentado crear una base de datos con herramientas que permiten fácilmente pasar de una parte a la otra y así aumentar nuestra información. La otra parte que tiene la base de datos es un índice de los temas de las fantasías, o sea, de todo el material que contienen las fantasías de vihuela, para ayudar al intérprete encontrar en sus tablaturas el contenido temático para sacar las mejores interpretaciones que pueden. Ahora vamos a pasar directamente a la base de datos en el Internet y les voy a explicar cómo funcionan las varias partes que tienen, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y incluso mostrando en este momento sus defectos que serán corregidos en una futura revisión del plataforma. La forma más fácil de entrar en la base de datos es escribiendo vihuelagriffiths.com en su navegador.
Con esto llegamos a la página de inicio. Como se ve, la base de datos está en inglés, pero está hecho de una forma que permite traducción automatizada bastante buena, rápida. Entonces vamos a traducir esta página a castellano y se ve fácilmente la vihuela de mano, instrumentos relacionados en la España renacentista, lo que alberga este sitio, las fechas y otros detalles. Y después una descripción pequeña de las vihuelas y al fondo la actualización de cuánta información de la totalidad que tengo ya está metida en la base. Pero lo primero que vamos a hacer es intentar hacer una búsqueda, porque esta búsqueda va por cada base. Entonces decidí como prueba de poner el apellido Mudarra del vihuelista y vamos a ver qué pone. Aquí nos dice que hay 77 obras, tenemos 2 personas con el apellido Mudarra, 29 libros y artículos en la bibliografía y 74 grabaciones de las obras. Vamos a ver, vamos a empezar por las personas. Eso nos lleva a los 2 nombres, Alonso Mudarra y Diego Mudarra. Todo lo que viene en azul es para pinchar y llegar a más información. Entonces, vamos a empezar por Diego Mudarra porque es el menos conocido. Sabemos que sus años de actividad son estos, o sea, el último cuarto del siglo XVI en Valladolid. Ahí tiene guitarra y vihuela de mano. Su grupo profesional y su condición social. Vamos a ver. A la ficha tenemos no sabemos cuándo nació, murió en Valladolid en 1609 y en la base de datos es la persona 85. Ya. Tiene estas cosas y la información biográfica aquí explica que según el inventario de sus posesiones, que era un regidor de la ciudad de Valladolid, tenía 2 vihuelas y una guitarra, están en este archivo. Esto es la parte interesante. Aquí se puede ir directamente, esto debe ser documentos originales y la bibliografía. Lo único que se ha escrito sobre Diego Mudarra es mi artículo en el Diccionario de la Música Española y el inventario de sus posesiones. Eso es un defecto de la base de datos en su estado actual. Normalmente, si esto pasa, lo pinchas otra vez y llega sin problemas. Inventario de las posesiones de Diego Mudarra. Aquí un resumen. Aquí no tengo todavía entrado el texto original, pero explica qué tipo de documento, dónde lo ubicas y el número de documento en el archivo. Y que la única persona en la base de datos mencionada en este documento es el mismo Diego Mudarra. Vamos a volver a él y después vamos a volver a la página de inicio y vamos a ir otra vez a esto y esta vez algo mucho más completo. Alonso Mudarra, activo
desde 1546 a 51, año de su muerte. Nombre, voy a traducir esta página, esperen. Fechas de nacimiento y muerte, si se sabe, género y su número de persona. Otros detalles y sus años de actividad. Y ahora en la información biográfica tenemos un texto bastante completo, organizado por fechas. O sea, todo lo que se sabe de Mudarra y las fechas en que las fechas de cada trozo de información. He preferido organizar la información de esta forma en vez de intentar escribir algo narrativo. Es para dejar el lector ver lo que hay y llegar a sus propias conclusiones. Aquí tenemos una lista de documentos originales y la bibliografía bastante extensa. Vamos a ver, en los documentos, el más antiguo que tenemos es su propio libro de 3 libros de música, su tablatura, un poder y el inventario de sus pertenencias a la hora de su muerte. Vamos a ver esto. Aquí un resumen en pocas palabras y una parte del texto original, la parte que refiere a sus músicas. Un libro de cifras de música de mano viejo. 8 cuadernos de cifra encuadernados, otros cuadernados, una vihuela, otra vihuela y otro libro de música de Melchor de Torres. Con esto se sabe lo que tenemos, pero si volvemos ahora a Mudarra, a la bibliografía, vemos todavía esto debe venir sí, que debe estar todo por orden alfabético, pero en este momento es un detalle que tenemos que refinar un poco más. Pero aquí tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, Robert Stevenson, su artículo sobre Mudarra en Grove, su libro sobre la música en la catedral, los artículos de Francisco Roa, el libro de Vihuela de Mudarra mismo, un artículo de 1979 de Dionisio Preciado, de las esclavas de Mudarra, por ejemplo. Vamos aquí y tenemos los detalles de la publicación. Bueno, vamos a volver al inicio y siguiendo con Mudarra, vamos a su música para ver el tipo de información que contiene. Aquí un listado de las obras con la fuente, su página, el título de la obra, su número según la numeración que he hecho para todo el repertorio vihuelístico y el incipit para ver el comienzo de la tablatura. Vamos a echar un vistazo a la entrada que corresponde a la famosa
fantasía que contrace el arpa de Mudarra para ver qué contiene. Aquí el título de la pieza, su ubicación en el libro, es el número 12 de las obras de Mudarra. Aquí tenemos el título de la obra tal cual como figura encabezando la tablatura, y después lo que viene en el índice del libro para poder comparar y completar la información correspondiente. Aquí vamos a hacer la traducción. Aquí tenemos información sobre la música y sobre la vihuela, y en el caso de las canciones, información aquí. En música eso no se traduce muy bien. Su género es una fantasía. Es de los tipos de fantasía una fantasía idiomático. Todos estos símbolos están explicados en el comienzo de la sección de música. Es una obra en el segundo tono, segundo modo, para 4 voces, y su extensión es de 158 compases. Ese de la vihuela, esto quiere decir es ajuste cursos final. Eso no se traduce bien. Vamos a volver al original. Es una vihuela afinada en sol, de 6 órdenes. El bajo del último acorde es el 6º orden al aire. La nota más alta en la pieza, en el primer orden al 7º traste, la nota más bajo, la 6ª al aire, no tiene dificultad especificada, y el tiempo está indicado como rápido. Vamos a la traducción de nuevo, donde aquí tengo un comentario sobre la obra con un análisis en prosa y alguna explicación de la pieza, y después una explicación de cómo esta pieza, en el fondo, son 3 variaciones sobre la folía. Bueno, eso es la mitad. Esto es la obra que pone aquí, trabajo, y la documentación aquí, ediciones modernas de la pieza, literatura explícitamente comentando la obra, y una lista extensa, en este caso, de grabaciones. Ahora vamos a regresar aquí y vamos a ver otra pieza de Mudarra. Vamos a una de sus canciones. Aquí tenemos la magnífica canción, es un soneto que lamenta la muerte de la reina Isabel, mujer de Carlos V. Vamos a la obra. Aquí, información básica, títulos, vamos a hacer la traducción con todos sus defectos. Aquí el comienzo de la cifra. Aquí está mejor: categoría, canción, género, soneto. No es una fantasía, entonces no, tono, voces, eso. Afinación en fa sostenido, 6 órdenes, y eso. El texto en español, la notación vocal
en la misma pentagrama, en una pentagrama paralela al texto. Y aquí un comentario, y aquí en la documentación, las ediciones modernas, la literatura moderna y el texto de la canción que aquí se ha traducido. Si lo pongo otra vez en formato original, en documentación veremos que tiene la canción en su texto original y después para los angloparlantes una traducción al inglés. Ahora vamos a echar un vistazo a las vihuelas, a ver los instrumentos y cómo tengo ordenado y organizado esa sección de la base de datos. Aquí la introducción que vamos a traducir al castellano sobre los instrumentos de las vihuelas y algunos instrumentos relacionados, porque cuando uno empieza esto se da cuenta que a veces no se puede decidir si un instrumento es una vihuela o una guitarra. Y también hay laúdes que figuran entre los instrumentos, a veces en el mismo cuadro que una vihuela. Entonces hay que mantener los horizontes un poco abiertos. Quizás lo que podemos hacer primero es ir navegando. Aquí, eso es la página de navegación que tiene los instrumentos ya por orden y tengo aquí 18 páginas. El formato que uso empieza con el siglo y después dentro del siglo 1, 2 o 3 para primeros años, mediados del siglo y última parte del siglo. Y después este número es el documento, en este caso, el número 26 de lo que corresponde a la primera parte del siglo XV. O sea que faltan por lo menos otros 25 entradas que aparecerán. A veces figura aquí con eso diciendo que no tengo imagen de suficiente calidad para publicar. Y un resumen de lo que es la obra. Y cuando uno empieza aquí, todo está organizado por orden cronológico. Aquí estamos ya a principios del siglo XVI, con también unos instrumentos de arco y instrumentos pulsados. Vamos a la página siguiente. Aquí, por ejemplo, un instrumento, una viola de mano de Ferrara. Vamos a ver. Aquí tenemos la información, donde está ubicado la iconografía, el instrumento, donde se encuentran las características del instrumento, un comentario sobre la obra de arte y el instrumento mismo, donde se encuentran reproducciones y la bibliografía específica relacionada con este instrumento. Vamos aquí. Y al final vamos a mirar aquí, tenemos algunos instrumentos del siglo XVII y después unos instrumentos con un 9, que quiere decir que no tengo la fecha precisa. Y aquí instrumentos del siglo XX, del renacimiento de la vihuela. Aquí, por ejemplo,
una vihuela de 1964, hecho por Donald Warnock en Boston, y que está en el Museo de Bellas Artes. Es muy importante mantener cierto control de lo que ha pasado desde el comienzo de las reproducciones de vihuelas en el siglo XX, con un comentario, se puede ir a las reproducciones en la página web del mismo Museo de Boston. Pero vamos a vihuelas otra vez y hacer búsqueda para ver. Aquí se puede buscar instrumentos por su número, elegir por tipo de instrumento, o por año, por siglo, por título de una obra de arte, por su creador, era normalmente el artista, o de las características de los cuerpos, o sea, de las cajas sonoras. Si buscamos, por ejemplo, una vihuela de mano con una caja con formas más de instrumentos de arco, y buscamos aquí y a ver si funciona. Sí, que aquí tenemos instrumentos precisamente de este tipo. O sea que podemos buscar directamente los instrumentos por sus tipos, tipo de puente, tipo de hoyos, número de cuerdas, tipo de mango, si tiene trastes o no, los instrumentos de fondo plano o fondo bombado, el clavijero, las clavijas o la técnica de pulsar. Hay muchas posibilidades. Vamos a hacer un par de búsquedas por números. Voy a poner aquí el número siglo XVI, primeros años del siglo, y el número 24, que corresponde, lo he puesto porque corresponde a la vihuela mejor conocida. Ahora, buscar. Es la vihuela que se conserva en el Museo Jacquemart-André de París. Y vamos a la ficha principal. Aquí el instrumento Marc Guadalupe. En el museo una imagen del instrumento, sus detalles, sus características, y después un comentario, las reproducciones y la bibliografía correspondiente. Aquí, en este caso, se refiere a un instrumento, un artefacto, pero si buscamos otro, he elegido este, que es un instrumento, es una representación iconográfica que algunos reconocerán de cuando figuró como portada de Hispánica Lira. No sabemos su autor. Está en Vélez Blanco, en Andalucía. Estas son las características del instrumento, que tiene esquinas, 3 cuerdas, un mango pequeño, un clavijero en forma de hoz, un comentario sobre la obra de arte y sobre los instrumentos o el instrumento reproducido, donde encontramos reproducciones. Y
el tercer tipo de información que tenemos corresponde a los documentos, que ha sido difícil, pero en un apartado que se refiere a los instrumentos en su totalidad, no he podido separar los documentos y ponerlos en el sitio de los documentos porque no figurarán con la información en total de instrumentos. Ahora vamos a ver. Aquí vamos a traducir. A veces no permiten la traducción porque ve aquí que hay bastante en español y no y se confunde. O sea, el buscador no sabe si está en inglés o en castellano. Bueno, estos son las primeras ordenanzas de Sevilla de 1527 de los carpinteros que hablan de los exámenes de los violeros. Lo que falta aquí es un enlace al documento original. Eso es algo que tenemos que añadir, pero por el momento se puede hacer de forma manual pasando a la sección de documentos y podemos buscar porque sabemos que es del año 1527 y en este momento solamente tengo dos documentos de este año, uno de Bartolomé de las Casas en México y las ordenanzas de Sevilla. Y aquí vemos lo que ha sido mi intención en todo este proceso de ofrecer toda la información posible. Aquí, a ver, ¿se puede traducir o aquí? No. Este documento, ya, las ordenanzas de Sevilla. Y aquí todo el texto original correspondiente a los carpinteros, lo que hay que las condiciones para ser reconocido como carpintero y más abajo el examen de los carpinteros y ¿dónde fue eso? Y los torneros y el examen del violero. Aquí no hace mención a ninguna otra persona y aquí tengo apuntes, algunos que me ha mandado Cristina Bordas en cuanto a esto y la bibliografía correspondiente al documento. Pero vamos a mantenernos en la página de los documentos y vamos a ver todo lo que hay. Todo esto debe figurar por orden alfabético o cronológico, pero en este estado es todavía por orden de entrada. Y entonces decidí mirar algo aquí más adelante y en la página esta poner, por ejemplo, buscar esto de 1590, Joan Gallard, el contrato de aprendizaje. A ver, traducción posible, sí, vamos a traducir esto. Un documento de Barcelona, un contrato de enseñanza elaborado entre Joanes Gallard y Jaume Puntes, en el que el primero se comprometió a enseñar a puntas todo lo que se sabía sobre cantar y tocar las 9 cuerdas, o sea,
un instrumento de 5 órdenes. Y el texto original, la concordia et avenencia facta, está en latín o en catalán, o en una mezcla, y las 2 personas mencionadas en el documento. Entonces, aquí pulsando, se puede ir a la sección de personas, a la entrada que corresponde a este mismo Joan Gallard. Los instrumentos, era un oracionero, o sea, una persona que cantaba oraciones, instrumentista activo entre 1590 y 96, y lo poco biográfico que sabemos de él. Pero si regresamos, a ver, aquí a esta página, también entre los documentos podemos ver, por ejemplo, las donaciones de Felipe II al Escorial, hecho en su muerte en 1598. Y aquí vemos el documento, un resumen, y el texto original con los párrafos originales del documento, sus donaciones de un cofre con 6 vihuelas y un violín, otras 3 clavicordios, 2 monacordios y otros 2 monacordios. O sea, las donaciones de instrumentos musicales que hizo Felipe II al Escorial en el momento de su muerte. Ahora vamos a hacer una última búsqueda en la sección de documentos para mostrar la información que tenemos. Vamos a buscar la familia Daza, o sea, la familia del vihuelista Esteban Daza, de la cual tengo bastante información. Entonces aquí he hecho eso y me dice aquí que tengo 193 fichas. Vamos a ver. Vamos a la, por ejemplo, Tomás y Juana Daza, que son los padres del vihuelista Esteban Daza, el contrato de dote que hacen con Francisco Daza, el padre de la novia. El documento aquí, resumen, vamos a traducirlo. Un resumen, aquí el texto original de lo que contiene. Aquí la cosa interesante es que aquí se nota los nombres de otras personas o de las personas nombradas en el documento. Entonces, si queremos saber más de Tomás Daza, podemos hacer eso, la información biográfica, todas las personas relacionadas con todos sus hijos y eso, y podemos ir eso, y dice que Pedro Daza, que era su hijo, Juana Daza de los Ríos, su hija, y todo esto. Y ahora los documentos relacionados. Aquí el dote que hemos visto, la fundación de la capilla, o el bautismo de Inés Daza, la hermana mayor, la mayor de las hermanas del vihuelista. Entonces vamos aquí, tenemos esta información y
nos ayuda, así podemos ir a otra gente mencionada y bibliografía referente a eso. Ahora, si vamos al inicio otra vez, los dos elementos que no hemos visto todavía son la bibliografía y las grabaciones. En la bibliografía, si vamos a meramente ojear, vemos aquí autor, título y detalles, y si es un artículo en un libro o una revista, si es un libro, o la naturaleza del documento. Lo que estamos intentando hacer es, a la medida que sea posible, de también añadir un resumen del artículo o del escrito en cuestión. Vamos a ver esto en castellano. Y es un estudio, en este caso, la semitonía en las cláusulas de obras de Morales en Fueñana. Entonces, aquí es más o menos un breve resumen del contenido del artículo. O sea, la idea es de añadir información como esto en cuanto sea posible. De grabaciones vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí es la lista de grabaciones, tenemos varias páginas. La idea es de mostrar el contenido. Vamos al primero. Hopkinson Smith, su grabación de Narváez, los detalles, título, artista, detalles de publicación, portada, y después una lista de las obras que figuran en la grabación. Obviamente se puede ir directamente a la ficha de la obra en cuestión y volviendo veremos que eso figura aquí y hemos vuelto a este listado de grabaciones. Eso es importante a la hora de querer escuchar las obras, preparar clases, preparar presentaciones o lo que sea, y de tener los archivos sonoros dentro del contexto de la base de datos. ¿Quién sabe que quizás algún día será posible conectar todas estas grabaciones a uno de los servicios en línea para escuchar directamente la música? En este momento esto no es posible. Espero que les haya servido este recorrido por la base de datos de la vihuela. La intención ha sido de presentar toda la herramienta, de mostrar sus varias partes, de dar ejemplos de cómo usarlo, de cómo buscar y de cómo encontrar. En el fondo, este proyecto se ha hecho para compartir con todo el mundo el fruto de la investigación que yo he hecho, que otros han hecho, o sea, todo combinado, y ponerlo a servicio de los tañedores, de los investigadores, y de abrir horizontes para investigaciones futuras. Espero que aprovechen de las posibilidades que brinda.